Antes de marcharnos de vacaciones, en los últimos días de septiembre, tenía lugar la presentación de este libro del que vamos a hablar ahora en Ramales de la Victoria. Es un libro que ha escrito, bueno, nuestra siguiente invitada, Beatriz Cárcamo. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Se llama En las ruinas crecen plantas y se subtitula, por así decirlo, Y otras cartas desde la naturaleza griega. Se ha presentado en Ramales, pero se va a presentar en otros lugares, como por ejemplo en Laredo próximamente. ¿De qué va En las ruinas crecen plantas? Bueno, a ver, cuéntame. Un libro, como se dice, de no ficción. Para ponerlo en contexto, es el segundo de una colección que se llama Vía Postal, de la editorial Mr. Griffin, que es una pequeña editorial independiente de León, y la directora de esta colección se llama Ana Flecha. Muchos probablemente la conozcan, ella es traductora y es escritora también, y digamos que es una colección, fue ella la que se puso en contacto conmigo, y es una colección dedicada a países o lugares, sí, y que se compone de pequeños textos como cartas, digamos, un poco a la manera de los newsletters digitales, pero sobre papel. Pero no es una guía de viaje. No es una guía de viajes. De hecho, yo en Grecia he viajado, pero he vivido, sobre todo he vivido en Grecia varios años. Entonces, este libro en concreto, En las ruinas crecen plantas, digamos que se basa en mi experiencia, mis recuerdos, de lo que he vivido en Grecia, trabajando en el campo de la conservación de la naturaleza, y a partir de ahí cuento cosas sobre Grecia, sobre todo sobre su naturaleza, pero también sobre otro tipo de cosas que pueden pasarnos en la vida cotidiana, digamos, en Grecia. Es un libro, has dicho, es un libro de no ficción, sí. Pero es un libro de no ficción, pero tampoco es un diario y tampoco es una guía de viajes al uso de hola, en Grecia usted se encuentra el Partenón, el no sé qué. No. ¿Te ha costado mucho hacerlo? Y además con ese formato, como dices tú, de newsletter, que es pues, bueno, como un formato de fasciculillo, de pequeños fascículos, digamos. Bueno, digamos que el formato a mí me ayudó personalmente, porque al final se trataba de escribir textos con un principio y un final, y podías ir variando de temas y hasta de tono, quizás, aunque todas mantienen un cierto tono, bueno, se podía ir variando. Me costó, bueno, la idea de Ana Flecha cuando me contactó fue que le gustaba lo que yo contaba en Twitter, que al final era la red social en la que yo estaba. Yo no tengo Facebook, Instagram tengo desde hace poco y lo uso para otras cosas. De eso que te libras, Sí. Lo que no sé es por qué tenías Twitter, si te habías librado de todo lo demás. Bueno, es que para mí Twitter, ahora ya no, por desgracia, pero durante muchos años ha sido una red maravillosa. Se ha corrompido en los últimos tiempos. Sí, un poco sí, y al final mucha de la gente a la que seguía y con la que me seguía lo va abandonando o va entrando menos, como estoy haciendo yo también últimamente, ¿no? Pero bueno, ahí sigo, tengo que decirlo que ahí sigo. Y el caso es que en Twitter yo me había creado mi pequeña, no es que me hubiera creado, me había integrado en una pequeña comunidad de gente amante, tanto de Grecia como de la naturaleza, como amante de los libros. No quiero decir que todo el mundo lo fuera todo a la vez, pero quiero decir que al final yo lo que compartía, que siempre era un poco eso, cosas sobre Grecia, cosas, mis avistamientos de pájaros o de plantitas cuando voy por ahí al campo, o mis lecturas, pues al final todo esto era lo que me unía a la gente en Twitter, y a lo que iba es que era algo que a Ana le parecía interesante, y ella me sugirió, oye, ¿por qué no cuentas estas cosas que cuentas en formato micro en Twitter? Lo cuentas de esta otra forma. Entonces, costarme realmente no me costó, porque no me costó, me refiero a nivel de inspiración, por así decirlo. A nivel de trabajo metódico, de encontrar tiempo, etcétera, eso ya es otro cantar, y bueno, pues eso tuvo sus dificultades, porque al final, pues ya sabes, en nuestras vidas... Hay que ser disciplinado para esto y sacar tiempo, ¿no? Eso es, sí, lo del tiempo pues está difícil, pero bueno. ¿Pero tenías claro lo que querías contar de Grecia? Sí, o sea, claro, yo sabía que tenía que ir por ahí, ¿no? Por estas cosas que yo he conocido de esa Grecia que no se conoce. Al final, Grecia como país súper biodiverso y diverso es súper desconocido. Todos tenemos
yo antes de ir también tenía una imagen tópica del país, de la típica isla con las casas blancas, o Atenas, el Partenón, la Grecia clásica, etcétera, pero no esta otra Grecia que yo sabía que podía quizás ser un poco lo que tenía de diferente para contar. Entonces no me costó. ¿Y qué tiene la otra Grecia? La otra Grecia que no es la de las casas encaladas, Bueno. la de las vacaciones, la inmensa mayoría de la gente que ha estado en Grecia ha estado de vacaciones, o la de la Grecia clásica, ¿cómo es? La que no es esa Grecia. Pues una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, que lo digo muchas veces, es que Grecia es súper montañosa. Grecia es súper montañosa, tiene plan muchísimas Austria? cumbres. Bueno, en plan Austria y no, porque al final muchas veces es un poco como nos pasa en Cantabria, ¿no? Que al lado de una gran montaña tienes la costa, y una costa muchas veces maravillosa. Aunque bueno, todo eso también está cambiando. Yo al fin y al cabo estuve allí de forma permanente entre 2004 y 2010, con alguna pausa pequeña. Pero bueno, vuelvo todos los años, por al final parte de mi familia, tanto familia como amigos a los que considero familia están allí, y bueno, mi hijo es medio griego, etcétera, todo eso influye para que todos los años vayamos a Grecia, entonces las cosas van cambiando, pero sí, es una Grecia montañosa, una Grecia que al final está súper centralizada en Atenas, por un lado. Atenas es un ciudadón, y no solo Atenas, sino todo el conglomerado urbanístico en torno a Atenas es gigantesco, tiene un montón de millones de personas, y que son casi la mitad de la población del país, y el resto de la población se reparte en el resto del país. ¿El resto de la población es como nuestros pueblitos de Cantabria, como la Cantabria rural, muy disperso? Hay de todo, sí, pero sí, Grecia es muy rural. Tiene ciudades, tiene unas pocas ciudades grandes, además de Atenas está Salónica como segunda ciudad en el norte, y luego tiene otras ciudades de tamaño mediano, pero tiene muchos pueblos y aldeas. De hecho, una cosa que siempre, de la que siempre se reían de mí al principio, era que yo decía que Laredo era mi pueblo. Y cuando me preguntaban cuántos habitantes tenía Laredo, yo decía 12.000, se reían, decían, eso no es un pueblo, eso es una ciudad. ¿En serio? Claro. O sea, de hecho, ¡ay, qué majos! Sí. Y de hecho ahora a mí me cuesta decir que Laredo es un pueblo. Ramales sí, y está en el límite, pero Laredo ya es grande. Bueno, está claro que en esta vida todo depende con quién te compares, todo es relativo. ¿no? Claro, todo es relativo. Eso O sea, hay una Grecia verde, hay una Grecia montañosa, que no es la Grecia que nosotros tenemos en la cabeza. Sí. ¿Cómo son los griegos? Los griegos son, a mí me encantan. Pero su carácter, ¿cómo es? Para mí es gente. Ya sé que esto es una generalización brutal. Hombre, a ver, y generalizar es horrible, porque sí, habría sido un saco y meter a todo el mundo dentro. Sí, pero es gente súper acogedora, eso es lo que he vivido, un país de gente que te acoge, súper natural, gente alegre, aunque también he vivido aquellos años post-crisis, digamos, cuando se hablaba de la Troika y de todo lo que pasaba en Grecia, etcétera, también he vivido una especie de melancolía y de tristeza en mis amigos y en mi familia que me resultaba rarísima, pero en general es gente, pues eso, con amor por la vida, alegría de vivir. Sobre todo eso, hospitalaria, también es un tópico lo de la Grecia hospitalaria, pero es verdad, es una verdad como un templo. También tengo que decir que yo he vivido una Grecia, la gran parte del tiempo que viví allí, la pasé en una zona del norte, del noreste de Grecia, fronteriza con Turquía y con Bulgaria, una zona un poco dejada de la mano de Dios, por así decirlo, súper rural, para nada turística, y quizás eso también ayude a encontrarte con personas con ese carácter. Claro. La vida en la ciudad, y en una ciudad grande como por ejemplo Atenas, no tiene nada que ver con la vida en un pueblo. Entonces el carácter de las personas no es el mismo. Claro, y también es verdad que he viajado por otras partes de Grecia y me he encontrado con ese espíritu acogedor y amable. Pero bueno, un año lo pasé en Creta, me recorrí la isla de Cabo Rabo por trabajo,
pero vivía en Iraklio, en la capital de Creta, que al final es una ciudad bastante grande, caótica, etcétera, y obviamente las cosas son algo diferentes. Pero aún así, no sé, yo desde el primer día en Grecia me encontré como en casa. Y nos parecemos cuando se habla del carácter mediterráneo, del modo de vida que tenemos, sí. Incluso de nuestra famosa alimentación, ¿nos parecemos? Yo diría que sí, a ver... ¿Somos culturas relativamente similares? Sí, Cantabria obviamente no es mediterránea. Ya, bueno, no, pero sí, ese carácter del sur, por así decirlo... la gente que nos da el sol. Sí. Yo diría que sí, hay algo ahí, pero no tengo tan claro que es algo mediterráneo, por esto que te digo primero, porque bueno, yo como... vasco-cántabra, vamos a decirlo, me sentía súper cercana a los griegos y sin embargo yo en mis tiempos también hice mi Erasmus en Italia y en Italia no sentí para nada ese tipo de no. Entonces, por eso siempre digo, fíjate, me he sentido muchísimo más cerca a Grecia en la otra punta del sur de Europa que a Italia. Que a Italia, que a priori parece que nos parecemos un montón, que tenemos el mismo modo de vida, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé a qué se deben esos parecidos, esas similaridades, no sé. ¿Qué te ha dicho la gente cuando lo ha leído? ¿Qué sensaciones has recabado de este libro? Bueno, a ver, en general parece que está gustando. La gente que me conoce y me ha dicho que le ha gustado, muchas de esas personas me han dicho que me reconocen, que leen y les es inevitable pensar que sí, que soy yo la que está escribiendo eso. Luego ha habido gente, por ejemplo, gente filohelena. Tenemos una asociación en el norte de España que se llama Periplo, Asociación Sociocultural Filohelena, Periplo, y bueno, hay gente a la que apenas conozco, somos muchos socios, somos 100 y pico socios, que parece mentira, y mucha de esa gente, por ejemplo, lo ha tomado por esa otra parte, ¿no? Por la de Grecia, a pesar de haber vivido probablemente Grecias muy distintas, o eso, digamos, han tenido experiencias distintas, reconoce también muchas de las cosas. Pero lo que más me ilusión me ha hecho ha sido cuando gente que no tiene nada que ver ni con Grecia, ningún interés. Como si lo cojo yo. Yo no he estado ni de vacaciones en Grecia. Entonces, pues, como si lo cojo yo. Eso, pues gente que ni con Grecia ni con la naturaleza, porque por esa parte también ha habido lectores que... Pero gente, pues eso, urbanita y para la que Grecia no está en el top de sus prioridades, pues también he tenido, digamos, comentarios buenos, ¿no? Como, pues, no sé qué decirte, pero pues me han comentado pues, que les ha sorprendido cosas que contaba, o quizás hay un cierto tono poético, diría yo, en las cartas, y pues eso también les ha... o como hilo las cosas. Sí, porque al final hablo de muchas cosas distintas y las voy hilando. Bueno, esa es una de las cosas más difíciles, ¿eh? En un informativo hilar una noticia con otra es lo más difícil. Ya, pues hombre, en un informativo en directo tiene que ser difícil. Cuando tienes tiempo para pensar y darle vueltas, pero quiero decir que hilar unas cosas con otras es lo más complicado. Por eso usa pues esas muletillas de por otra parte y cambiando de tema, si no, no las usaríamos nunca. ¿Has leído, claro, tú has leído obras de otros compañeros o compañeras sobre otros lugares? Este es el segundo de la colección. El primero se llama Cartas portuguesas, lo he leído, lo escribió una portuguesa española que vive en Madrid. Es un libro, en el fondo son muy distintos, porque es un libro que sobre todo nos presenta personajes históricos de la cultura de Portugal, nos hace recorridos por la historia de Portugal. A través de una serie de personajes. Sí, bueno, de los lugares, pero... digamos, ese es el único libro que salió, ese fue el primero, y el segundo ha sido el mío. En breve creo que va a salir el tercero. Bueno, pues estoy deseando leerlo, claro. ¿Y para ti esto ha sido como abrir la puerta a otras experiencias literarias? ¿O otras aventuras? Abrir la puerta, sí, porque yo realmente experiencia literaria no tenía. Me había presentado alguna vez a algún concurso de microrrelatos y había he escrito algunos artículos variados, sobre temas variados, bien para el trabajo, bien sobre temas griegos. Mantuve 2 blogs,
durante varios años, uno en Grecia, donde contaba cosas de mi experiencia, mis experiencias allí, y otro ya dedicado a la lana, que ese es otro asunto, bueno, es eso, la recuperación de la lana autóctona, etc. Y con lo cual realmente experiencia de este tipo no tenía. Y sí, por supuesto, bueno, ha sido toda una aventura. Yo siempre se lo digo a Ana, para mí ella me ha hecho un regalo. Al final fue algo que no me esperaba, que no tenía en mente hacer, digamos. Ella me lo propuso, yo me lancé un poco a lo loco, dije que vale y bueno, pues eso. ¿Y ahora te ha picado el gusanillo? ¿Quieres, quiero decir, bueno, pues ahora dices, oye, yo he escrito esto, pues ahora me voy a proponer? A ver, está muy reciente todo. Y fue una experiencia así bastante intensa, también porque coincidió, bueno, pues al final es con lo que te digo, tenemos rollos varios en nuestras vidas y coincidió con varias cosas, fue un poco intenso todo, entonces no te digo que no, sí, o sea, tengo cosas en mente, pero vale, no pero con las un tienes plazo, o sea, no a corto plazo, digamos, pero sí, ¿por qué no? Oye, elegiste a Pencho para tu presentación en Ramales. Pencho estuvo aquí con nosotros una vez. En Ramales le conoce todo el mundo a Pencho, absolutamente todo el mundo. Era el guía de la cueva de Covalanas, ¿no? De la de arriba. Sí, de la de Covalanas. Y pues eso, en Ramales le conoce todo el mundo y en los municipios de alrededor también. ¿Por qué escogiste a Pencho? ¿Por qué se lo pediste a Pencho? Que seguro que hizo una introducción maravillosísima. Bueno, es un tío muy guay, Pencho. Sí, sí, sí. Yo llevo 8 años viviendo en Ramales. Cuando llegué, a él ya le quedaba muy poco de guía. Pero mi primera, ya he visitado unas cuantas veces las cuevas, tanto Covalanas como Culla Albera, pero la primera visita que hicimos, fue con él. Y alucinamos. Sí. Yo con todo mi respeto al resto de guías que han estado en Covalanas y los que vayan a estar, pero yo no he hecho la visita con él, pero todo el mundo dice que con Pencho es otro rollo. Bueno, efectivamente cada uno es distinto. Sí. Yo sé que él, o sea, al final él tiene un algo que te envuelve, que te hace sentir, pues eso, acogido también en una visita. Y la cosa es que después de aquello, bueno, ha resultado también ser el abuelo de uno de los mejores amigos de mi hijo. En fin, hemos colaborado para, pues, por ejemplo, en la organización del Día Europeo del Arte Rupestre, que por temas de trabajo yo organizo estos últimos años, pues Pencho ayuda también a decidir quién puede venir, en fin, y no sé, me parecía una persona, tiene labia, me parecía una persona perfecta para presentarme y para hablar conmigo. Oye, ¿qué le dirías a alguien? Claro, este es un libro muy específico, quiero decir, habla de un lugar, de un país en concreto, de Grecia, pero ya hemos dicho, no es una agencia de viajes, o sea, una guía de viaje, no es una aventura de Beatriz en Grecia durante 6 años o 10, no es una historia que está ambientada en Grecia. Entonces, ¿qué le dirías a alguien para decirle, anímate a leer este libro? En las ruinas también crecen plantas. Es una pregunta muy difícil. Vaya por Dios. No lo sé, a ver, yo algo que suelo decir, sobre todo a alguna persona que me ha dicho, es que no leo, es que tal, yo lo que digo es que son textos cortos. Pues mira, ves, ya estás, ahora que cada vez nos cuesta más leer, porque esas redes sociales de las que tú has quitado nos roban mucho tiempo de lectura, pues eso tiempo es un de punto a su lectura favor. Y nos ha quitado mucha capacidad de concentración y de prestar atención a algo durante más de 3 minutos seguidos. O minuto 45, sí. Con lo cual, para mí, yo diría, puede ser eso, que te parezcan 2 temas totalmente extraterrestres, pero dale una oportunidad porque vas a encontrar textos cortos y cosas que yo creo que son interesantes y con las... y hay un poco de todo, digamos, cosas que pueden sorprenderte mucho y cosas con las que puedes sentirte identificado. Muy identificado. No sé, diría eso. La presentación en Ramales, ¿qué tal fue? O sea, con Pencho muy bien, pero ¿la acogida de la gente fue buena? Sí, la verdad es que, o sea, me sorprendió. Lo has dicho mucho. Muy convencida. Sí, es que me hizo muchísima ilusión, porque hubo bastante gente. Al final, muchas veces,
Lo sabrás tú también. Yo, como organizadora de eventos y de actividades, muchas veces no sabes cómo va a responder la gente, si va a venir, si no va a venir. Muchas veces tampoco sabes por qué ¿Por qué no has atinado? O por qué no. Entonces no tenía muy claro, bueno, sí, algunas amigas, etcétera, pero no tenía muy claro si la gente se iba a animar o no, y la verdad es que hubo bastante gente. Y nada, salí muy contenta, sí, sí. ¿Tenemos fecha ya para Laredo definitiva o todavía Sí, no? sí, sí. Porque la Casa de Cultura de Laredo, cuidado que tienen una agenda también, que como no lo... Esto, yo siempre digo lo mismo. David, que es el que dirige la Casa de Cultura en Laredo, tiene un calendario así como muy grande y tú cuando llegas ya están todas las casillas ocupadas. A ver, yo no tenía prisa tampoco. Lo presenté cuando salió en León, que además es la ciudad donde estudié, con lo cual también me hacía mucha ilusión. Lo presenté en Madrid, etcétera. Lo he presentado en Bilbao y en Laredo sabía que quería presentarlo. Al final mi familia materna es de aquí. Tengo muchas fans aquí y no tenía prisa. Pero lo hemos cerrado ya para el jueves 27 de noviembre, por la tarde, sí. Venga, dentro de un mes aproximadamente. Por cierto, a ti te ha dado la vida, fíjate, acabo de recapitular, para estudiar en León, hacer un Erasmus en Italia, vivir parte de tu vida en Europa, tener mucho rollo con Laredo porque tu familia era de aquí, te he entendido que eres vasca, y ahora vives en Ramales. Eso es. Hija mía. Bueno, ya tengo una edad también. Bueno, anda, y lo que te queda, quiero decir que todavía puedes ir a muchos más sitios. Sí. Nos pueden salir muchos libros como este, de otros lugares. Beatriz, muchísimas gracias por haberte acercado aquí esta noche a hablar de tu libro. Próxima presentación en la zona, en Laredo, que sé que también lo vas a presentar en Torrelavega, pero próxima presentación en la zona en Laredo, que será el 27 de noviembre. Ha sido un placer y gracias por haber venido a hablar de En las ruinas crecen plantas. Gracias a ti. Beatriz Cárcamo, que la despedimos ya, pero que seguimos teniendo cosas por contar, así que hacemos una pequeña pausa, pero volvemos enseguida.